África, lo hemos dicho muchas veces, nos queda lejos geográfica, pero sobre todo culturalmente. En nuestras columnas de Mirando África hacemos un acercamiento a este continente y no por capricho. Es un sitio históricamente caótico, pero con un gran potencial. Y en 2023, con África pasaron cosas importantes. Este año se dieron hechos que uno espera de África: guerras civiles, terrorismo islámico, una seguidilla de golpes de estado militares. Pero también los países del continente hicieron un frente unido ante la COP28, la reunión climática anual de la ONU, y lograron un avance clave para que los países más ricos asistan a los más pobres en la transición energética y ante los impactos del cambio climático. Vamos a mirar a África entonces con una visión de repaso del año que pasó. ¿A qué hay que prestarle atención? ¿Qué conclusiones se pueden sacar? ¿Por qué decimos eso de que África tiene potencial? Vamos a charlarlo con Mercedes Ayagués, periodista radicada en Sudáfrica. Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz Navidad, felices fiestas. Igualmente para ti, feliz año ya en estos primeros días del año nuevo. Mercedes, te iba a decir, ¿por dónde te parece empezar? Capaz que podemos hacer una especie de mirada general y después ir a algunos puntos que vos destaques, algunos episodios específicos del año que te parezca importante recordar o repasar, pero si yo te pregunto así, ¿qué, qué conclusión o qué idea te deja África al final de este año 2023? ¿Por dónde lo ves? A grandes rasgos, digamos. Ha sido un año muy duro para África, en consecuencia de la guerra de Ucrania, después la guerra de Gaza, los cambios climáticos. Las consecuencias han sido muy duras. Pero veo también que es el año en el cual África está empezando a asumir y a reclamar un protagonismo en la escena internacional que se merece. Y a veces le ha ido bien, a veces le ha ido mal. Con la misión de una posible mediación entre la guerra entre Rusia y Ucrania y para restablecer el acuerdo del Mar Negro para la exportación de fertilizantes y de cereales, que es fundamental para África, fueron a ver a Putin y Putin realmente canceló el arreglo y no les hizo caso, así, llanamente. De Por hecho, ahí perdieron, capaz. bombardeó Kiev el día que llegó la delegación liderada por Ramaphosa y después no restableció el acuerdo. Sí ha hecho algunas limosnas puntuales de cereales aquí y allí, que eso es diferente de un acuerdo respaldado por las Naciones Unidas. Pero les fue muy bien en el COP, en la conferencia sobre el cambio climático, el número 28, en los Emiratos Árabes. África llegó con una plataforma común, la Declaración de Nairobi, que había sido preparada con mucho cuidado meses antes, con una posición unánime, y lograron muchas de las cosas que pedían. Así que yo veo allí que hay otro dinamismo y otra unidad también en el continente, a pesar de todas las guerras, las insurgencias, las divergencias que hay, pero veo a ciertas posiciones comunes y un reclamo de protagonismo o de liderar sus propios reclamos y sus propios cambios. Bien, o sea, por, antes de empezar me destacabas, ¿no? La idea de en algunas cosas perdieron, en otras fueron juntos y ganaron, específicamente en esto último, ¿no? También me decías la importancia de una población joven que tiene África, ¿no? O sea, lo deja bien plantado para futuro. África tiene dos activos muy importantes para el mundo que ahora se están empezando a ver, aunque ya, viste, lo que se llama el dividendo demográfico es una cosa que la agencia para la cual yo trabajo mucho, FNUAP, ha venido impulsando, pero África tiene lo que ningún otro continente tiene: una población joven, enorme y creciente. En cuanto a que todos los otros tienen poblaciones envejecidas y China se está enfrentando a una pérdida de mano de obra, de trabajadores, por el envejecimiento de su población y crecimiento de la población no activa, que depende de la fuerza de trabajo, África tiene un potencial, no un potencial, una realidad de una población muy joven. Y después tiene otro activo importante, que es las mayores reservas
de los minerales estratégicos necesarios para la economía verde. Todo lo que precisan los autos eléctricos, la energía solar, los paneles solares, los teléfonos celulares, todo, el cobalto, el grafito, la El, bauxita, el el litio, ¿no? níquel, todo, las mayores reservas están en África. Y muy interesante, de forma muy interesante, varios países ahora están exigiendo que se procese el litio u otros minerales, se procesen en el país y no exportarlo en bruto. O sea, Ghana y Tanzania han prohibido la exportación en bruto del litio, Tanzania a partir del 24. Botswana renegoció los contratos con diamantes con De Beers para que haya más abrir centros para pulir y trabajar los diamantes en Botswana y no exportarlos en bruto. El Congo ha renegociado contratos con compañías mineras para tener mayor porcentaje de dividendos en manos del Congo y pensar en manufacturar. Entonces, ahí hay señales de cambio importantes y señales de que aprendieron la lección de lo que no hay que hacer que se hizo con Mm. el petróleo, que era exportarlo en bruto, entran divisas, pero eso no se traduce en empleos, en desarrollo, en beneficio para la población, porque esas divisas primero generan, pueden ser acaparadas por las élites en el gobierno, por los gobiernos militares, por los partidos en el poder, no traducirse en beneficios para la población, generan autoritarismo, generan también inestabilidad, porque además depende de precios internacionales. Sube el petróleo, baja el petróleo. Creo que esa lección está muy clara. Basta mirar Angola y Nigeria y ver son los principales productores del continente y tienen enormes contingentes de pobreza y de inestabilidad, insurgencias y guerras. Entonces, estas señales de empezar a no exportar todo en bruto, que es una forma de explotación o de exportación colonial y neocolonial, es muy Mm. interesante. Claro es que para manufacturar en el país se precisan inversiones en infraestructura, en transporte y en una fuerza de trabajo educada. Pero ahí se precisan socios, digamos, hacer partnerships, hacer sociedades con otros y empezar. Pero eso me parece muy interesante que haya tantos países, incluido Madagascar, ¿no? Que están insistiendo en procesar parte de los minerales en el país. Este tema del aumento de estas exportaciones, ¿eso ha llevado a que mejore la situación económica de África? Entiendo que hay perspectivas a futuro, pero en este año ya se vio algo de eso, algo de que un poco de crecimiento económico. Ha habido un crecimiento de un 3%, que no está mal considerando que todavía se estaba saliendo del COVID, que los precios de los cereales y de la comida por causa de la invasión de Rusia a Ucrania se han vuelto astronómicos, han tenido subas astronómicas, que falta fertilizante, que es importante para las cosechas, y eso ha generado algunas protestas en países por la inflación, el alza del costo de la vida para la clase media y para la gente más humilde. A pesar de eso, había un crecimiento general de un 3,5%, que no está mal dado el contexto. Y dado además cómo ha sido castigado el continente con fenómenos climáticos muy serios debidos al cambio climático, que después llevó a la posición conjunta en la COP28. Pero sequías brutales en todo el este de África, seguido de inundaciones. Ciclones que llegaron hasta el centro del continente, hasta Malawi. Ya no se quedaron en la costa, sino que entraron 300, 400 kilómetros para adentro. Eh, Incendios forestales. Ha habido muchas plagas de langostas, muchas más por los calores excesivos. Entonces, ha habido estos fenómenos climáticos muy malos para las cosechas, para las personas, para las viviendas, para el transporte, para la infraestructura. A pesar de todo, la exportación de minerales ha mantenido un crecimiento de un 3 a un 3,5%. Y mencionabas recién el tema de los socios. Ahí en África China jugaba un rol muy importante, ¿no? Se había ido metiendo con inversiones de todo tipo, con la política china de la franja y la ruta, ¿no? Lo hablamos en alguna columna contigo. China tuvo un año quizás de más desaceleración económica. ¿Cómo impactó eso en África? ¿Se vio menos presencia china o por el contrario están como aprovechando estas oportunidades?
Bueno, China también evoluciona en sus ayudas y en la gran reunión anual que hicieron entre África y China en China, se anunció un cambio. Estos 2 años han tenido la menor inversión china en infraestructura. Lo está viendo, pero además ha tenido algunos fracasos en Kenia, con la línea de trenes entre Kenia y Uganda, la línea de trenes de Nairobi a Mombasa, al puerto, que no es redituable, y otros más. Entonces China ahora va a privilegiar la modernización de la agricultura en África. Y eso atiende a que en un futuro África podría empezar a exportar alimentos a China, en cuanto que China va a tener menos trabajadores agrícolas. Entonces China también está viendo cuáles serán las ventajas comparativas de África, además de los minerales, pero esta es una muy interesante. Saudi Arabia y Qatar también están comprando centenares de miles de hectáreas, pensando también en temas de seguridad alimentaria. Y China también ha bajado mucho los préstamos, así en general, ya hace 3 años que bajó con los préstamos porque se dio cuenta de que muchas de esas deudas, muchos de esos préstamos eran impagables. Y entonces cerró la canilla de los préstamos. Ujú. Y también no ha resultado muy generosa en la cancelación de los préstamos o cancelación de parte de la deuda, porque ese también es otro problema enorme en África. La deuda externa está sofocando a muchísimos países. Y de hecho ya este año Ghana y Etiopía dijeron que no podían pagar ciertas partes de la deuda. Zambia ha pedido una reestructuración. Um, entonces también ese es otro problema, ¿no? La deuda externa está sofocando a las economías. Mozambique también es otro que los pagos consumen, para todos estos países los pagos de la deuda consumen gran parte del GDP, el Producto Bruto Interno. Claro. Mencionaste también el tema de los precios que se dispararon por la guerra de Ucrania. Decías, ¿no? Los cereales, los fertilizantes, todo eso pegó en la gente, ¿no? Hubo un aumento del costo de vida Muchísimo. a nivel general en el continente. Hubo protestas en Kenia, en Malawi, en Sudáfrica y en otros países por el alza en el costo de la vida, ¿no? En Ghana también. Porque claro, África no tiene la flexibilidad macroeconómica para responder tanto a los desastres climáticos como a estos factores exógenos, como es la disrupción de las líneas de abastecimiento y la falta de cereales y fertilizantes. Eso también es otro factor. Mencionaste los desastres climáticos, ese es otro que se suma también a pegar en el precio, decías, pero hubo mucho desastre climático, ¿por qué lo mencionas? Porque fue tremendo. Mm. Las sequías en Somalia, Kenia, toda la costa este tuvo gran sequía y cuando empezó a llover, hubo inundaciones tremendas, inundaciones en Sudáfrica también, huracanes en Mozambique, en Malawi. Ah, y, mm, y lo que llevó la plataforma conjunta que llevó África a la COP28 fue decir que África ha sido el continente que menos contribuye al calentamiento global y es el que más sufre las consecuencias de estos cambios climáticos, porque un huracán en Mozambique o Malawi destroza las cosechas y significa hambruna para toda la provincia y precios muy altos para el resto del país. Estados Unidos tiene 1.500 tornados al año, pero es mucho más resiliente a los tornados. Mm. Tiene industrias de seguros, es otra cosa, tiene ayudas. Entonces, esa fue una de las cosas que pidieron en la COP28, es el fondo de lo que se llama el fondo de loss and damage, de pérdidas y daños, que le inyecten fondos, hablamos ya de billones de dólares, que le inyecten a ese fondo para poder mitigar las consecuencias de los desastres climáticos, que al final han sido, digamos, el calentamiento global es responsabilidad de los países más ricos, que hace 100 años que están consumiendo petróleo y combustibles fósiles. Fue uno de los puntos principales de la última COP, ¿no? El hecho de que los países desarrollados vayan a crear una especie de fondo para apoyar a los que están en vías de desarrollo para trabajar en esta línea de cambio climático, ¿no? Y eso fue, decías vos, un triunfo, en buena medida un triunfo de África, que era lo impulsó en conjunto.
porque además se fueron muy bien preparados. La declaración de Nairobi llevó meses de trabajo con las ONGs, con los activistas, con el sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, y funcionó bueno, y consiguieron bastante de lo que querían. Así que eso también es algo positivo. Mercedes, y si tuvieras que centrarte en algunos países o en algunos así como hitos que hubo más específicos en este año, ¿con qué te quedas? Bueno, hablamos bastante en las columnas del golpe de Estado en Níger, porque Sí. ahí hay, en África del Oeste tenemos Mali, Burkina Faso y Níger con golpes militares, y también son los países que están sufriendo insurgencias yihadis y que tienen una gran presencia de la milicia Wagner y de influencia rusa en el área militar y de seguridad. Ahora, también Wagner, recordemos Mercedes un segundo, Wagner era el grupo de mercenarios liderados o coordinados, no sé cómo llamarle, por uno de los, un hombre cercano a Putin, que después se rebeló contra Putin, fue uno de los grandes episodios del año, terminó muriendo en un accidente aéreo misterioso, pero habíamos hablado en estas columnas, ¿no? Sobre el rol que jugaban no solo en la guerra en Ucrania, que fue donde los conocimos quizás en otra parte del mundo, pero que ya estaban en África y que bueno, también se discutió mucho qué iba a pasar después de la muerte de su líder, de Prigozhin. que no está claro, digamos, qué va a pasar con los Wagner. Ahora, han aparecido otras milicias, otros mercenarios, otros grupos mercenarios rusos más pequeños, están apareciendo en distintos puntos. Entonces, no está claro si Wagner será una milicia oficial, digamos, va a ser parte del ejército ruso, pero Mm. tiene sus bemoles eso, porque los Wagner son conocidos por sus abusos de derechos humanos. Si representan al Estado ruso, pues es un papelón, ¿no? Es una Claro. vergüenza. O sea, eso, y les trae consecuencias. Y, entonces, ahí es una cosa para ver, pero sí está claro que los Wagner están allí implantados para quedarse, porque además de la función militar, tienen función de negocios, eso lo hablamos en varias columnas, que van desde una Sí. fábrica de vodka en la República Central Africana, minas de oro en Sudán, minas de diamantes en la República Centroafricana, otras minas en Burkina Faso y Mali. Entonces tienen muchos intereses, más también la desinformación, campañas de desinformación, fake news y bots para influir, inmiscuirse en procesos de elección, de distintas elecciones en África. Así que eso también es para ver. Y también, digamos, el golpe de Estado en Níger también afectó a los precios de comida en la región, porque Níger, por ejemplo, era el principal exportador de cebollas a los países vecinos. De repente Ghana se quedó sin cebollas y las pocas que Mm. había eran carísimas. Entonces, también por allí esa inestabilidad genera inflación en los precios. Pero también podemos hablar de un éxito que es Tanzania. Tanzania realmente ha sido, viste, es una historia de progreso. Renovaron el puerto, renovaron con ayuda de los chinos el ferrocarril, las líneas de ferrocarril que van hacia los países sin costa, como Zambia, el Congo y otros. Están explotando el gas natural, además de explotar el turismo, y están con un crecimiento altísimo, muy alto, un país relativamente estable, mucho turismo por Zanzíbar y por la reserva del Serengeti, y por ejemplo, hay ejemplos de países que les va bien. Namibia, que además de exportar uranio, también va a empezar a exportar el litio, también ha alcanzado buen crecimiento económico. Entonces, hay varias cosas, hay varias formas de mirar el continente y sus 54 países. Un país del que no hemos hablado, pero donde pasaron cosas graves, es Sudán, ¿no? Que estuvo atravesado por una guerra civil. Sudán es el gran olvidado en las noticias. Primero la guerra de Ucrania lo desplazó y ahora la guerra de Gaza. Y Mm. además Sudán es fundamental porque además está metido allí enquistado entre Egipto, Etiopía y el sur del Sudán, Chad y Níger. Está ahí en una posición clave y está, probablemente vaya a una partición estilo Libia, o sea, no una partición clara, sino de una división, digamos, porque la milicia, los paramilitares, ¿no? los RAF, están conquistando cada vez más terreno y ciudades. Y en cuanto que el ejército tiene Khartoum y Port Sudán, pero está teniendo reveses militares. Y esto hay
millones, yo creo que son millones de desplazados, decenas de miles de muertos, desplazados internos y otros que han huido hacia Egipto y hacia el Chad. Y también esto ha reencendido el genocidio en Darfur. Ya ahora las Naciones Unidas y los grupos de, de estudio de conflictos lo llaman de nuevo el genocidio de Darfur, que está llevado por los paramilitares, en el cual la población árabe está de nuevo exterminando a la población negra de Darfur. Eso se dio hace 10 años. George Clooney fue uno de los que puso esta causa, le dio mucha publicidad a esta causa, además había apoyado la colecta de información a través de drones y de documentos y testimonios. Y ahora, desde el último año, que hay una nueva expulsión de la población africana negra en Darfur, realizada por las milicias, los paramilitares de Sudán. Y además también ahí vemos la influencia poco transparente, por no decir opaca o oculta, de Arabia Saudita y de Qatar, porque Qatar armó a los paramilitares, en tanto que Arabia Saudita y Egipto apoyaron al ejército regular del Sudán. Y ahora Qatar está en esa posición embarazosa de haber armado a los paramilitares que ahora están asolando el país y asolando a Darfur. Pero se habla muy poco de eso porque hay otras guerras que han desplazado a Sudán de las noticias. Estamos haciendo una primera columna de Mirando África del año, que a su vez es la última del 2023, porque estamos mirando para atrás, estamos repasando los hitos del año en el continente. Conversando como siempre con Mercedes Ayagues, periodista uruguaya radicada en Sudáfrica. Mercedes, y así sí, seguimos por países puntuales. ¿Qué pasó en Sudáfrica, que es tu casa? El país del que no sé si hablamos tan seguido, pero es de donde estás usualmente vos cuando te llamamos, ¿no? Sí, pues Sudáfrica está ahí, tipo un paso adelante y un paso atrás. Continúan con los cortes diarios de luz de 4, 6, 8 horas. Muchas veces falta el agua porque las bombas se dañan con esos cortes, que viste, on, off, se prende y se apaga. 2 horas de corte, se prende, 3 horas de corte, se apaga y demás, y eso daña las bombas que bombean de las represas. También sigue con mayor criminalidad porque también hay mayor pobreza y hay una falta de gobernanza en general, a partir de la corrupción en la policía, la falta de gobernanza y demás. También allí hubo desde el punto de vista de la política exterior de Sudáfrica hubo titubeos. Primero eran en la guerra de Ucrania, eran pro-Rusia, después cuando fueron a Ucrania se dieron cuenta de que Rusia no les estaba dando ni la hora, después Ramaphosa, el presidente Ramaphosa se acercó a Estados Unidos. Sobre todo antes de la reunión de AGOA, la reunión para revisar los términos de acuerdos comerciales de toda África con Estados Unidos en diciembre. En Gaza han tenido una política muy contra lo que ellos llaman el apartheid en Palestina. Eso viene de los tiempos de Nelson Mandela, en que Mandela reconoció que era un sistema de apartheid similar al que Sudáfrica había logrado dejar atrás, pero está un poco confuso. Lo principal es que el año próximo va a haber elecciones y por la primera vez las encuestas dan que el partido en el poder, el ANC, el Congreso Nacional Africano, no va a tener una mayoría, va a tener menos del 50% y se están manejando todo tipo de alianzas. Así que está más bien inestable. Movido. Desde el punto de vista de la economía, de la política interna y de la política externa. Bien, Mercedes, ¿algo más que quieras destacar de este viaje por África en 2023? Pues, a ver,
¿Qué otras buenas noticias podría haber? Am, digamos, también es importante ver que hubo elecciones en bastantes países, ¿no? Creo que en Zimbabue, el Congo, Ghana. Yo te mandé una lista, a ver si la Sí, encuentro sí, ahora, sí. porque eran tantas, ¿eh? Acá la Ah, tengo, a ver. sí. Eh, am, Zimbabue, Nigeria, Gabón, Sierra Leona, Madagascar. Hubo una transición pacífica en Liberia, ¿no? Claro, pero la mayor parte han sido, la mayor parte ha habido fraude, acusaciones de fraude por parte de la sociedad civil y los monitores, excepto Liberia, en que hubo una transición pacífica y Mm. clara. Y eso habla a otra cosa que hemos hablado en las columnas, y es que eh, democracia es una palabra, puede estar llena de contenido y de realidades, o puede ser una palabra vacía o vaciada. Y muchas Mm. veces en los países las elecciones son fraudulentas en mayor o menor grado, por tanto no son realmente democráticas. Y sobre todo cuando hay los partidos de liberación que siempre ganan y ganan, como pasó ahora en Mozambique y, o en el Congo. Entonces también que haya elecciones no significa que, que haya una real democracia o que esas elecciones sean 100% limpias y representativas. Entonces también hay que acotar eso. Ahora, si fuera por las buenas noticias, yo diría que me quedé muy contenta de que Bayana Bayana, que es que quiere decir chicas chicas, el equipo femenino de fútbol de Sudáfrica haya ganado la Copa Africana, sean las campeonas de África, y que llegaron el campeonato del fútbol de mujeres de la FIFA, llegaron hasta los, los grupos de 16. Y Mm. eso, Bayana Bayana, al contrario de Bafana Bafana, el equipo de hombres que juega horrible, las mujeres juegan muy bien y han cosechado éxitos a lo largo de toda su carrera, aún teniendo menos financiamiento, menores salarios, menores facilidades y demás. Han tenido carrera mucho más brillante que el equipo de hombres y eso me alegró muchísimo. También porque han sufrido mucho porque algunas de ellas son lesbianas y entonces, en el 2008, por ejemplo, de midfielder, Eudis Milane, fue en castigo por ser lesbiana y ser una brillante jugadora de fútbol, fue violada y asesinada a puñaladas, y Qué eso horror. le dio mucho miedo a muchas chicas, a muchas muchachas, de seguir jugando al fútbol. Pero siguieron y siguieron ganando y ahora son las campeonas de África. Y eso es admirable y es una alegría. La otra cosa que me llena de alegría es que este año, por primera vez en los Grammys, va a haber un premio para la música africana. Mm. Era hora, cuando el Amapiano está por todas partes, y ¿viste? Es como lo más bajado en Spotify y demás, es hora de que los Grammys, ha habido influencias, ¿viste? Desde Burna Boy y todo, o sea, es hora de que los Grammys reconozcan a los grandes intérpretes de la música africana, que como a mí me gusta mucho, me alegro que más personas van a poder acercarse a la música africana. Y lo mismo con las películas, cada vez hay mejores películas y están teniendo salida no solo a través de Netflix, sino también en festivales y como candidatas a los Oscars. O sea que yo creo que desde el punto de vista cultural, la riqueza de África, la vitalidad, se está volviendo más global. Mercedes Ayagués, muchísimas gracias. El año que viene vamos a seguir seguramente mirando a África y bueno, ya tendremos tu mirada justamente al respecto para que nos destaques como ahora, ¿no? O sea, así un panorama general, pero también hechos puntuales que sean importantes para sacarnos también los prejuicios que muchas veces tenemos con África. Muchas gracias. Gracias, gracias por invitarme, siempre una alegría estar en perspectiva y feliz 2024 para todos.